Muy buenas tardes con toda la ciudadanía y por supuesto con todos los medios de comunicación que a esta hora se enlazan a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Nosotros mantendremos ahora mismo una rueda de prensa virtual en donde estarán presentes varias autoridades gubernamentales, entre ellas la ministra de Gobierno María Paula Romo, a quien damos la bienvenida, también al ministro de Salud Pública Juan Carlos Ceballos, al comandante general de la Policía Nacional Patricio Carrillo y al director nacional del ECU 911 Juan Zapata. Asimismo, también saludamos a esta hora con Natalie Murillo, quien será la moderadora de esta rueda de prensa virtual. Buenas tardes, los escuchamos. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a toda la audiencia y a todas las autoridades que nos acompañan. Doy el paso a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien será la encargada de dar paso a las diferentes autoridades que participarán en esta cadena de nacional. Buenas tardes, Natalie. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes, muchas gracias y sobre todo gracias a las personas que nos siguen a través de esta cadena nacional, esta cadena que es una cadena especial, distinta a la información que entregamos todas las mañanas. De hecho, va a ser una cadena más larga, una cadena extendida con la participación de varios especialistas, de varias autoridades y tiene como propósito compartir con la ciudadanía los informes técnicos que serán entregados a los alcaldes y al país para la toma de las mejores decisiones de en qué momento y en qué grado empezar a abrir de manera paulatina y prudente la economía, la producción, la industria en el país. En este paso de etapa que inicia el próximo lunes 4 de mayo, ustedes saben que hemos entregado a los alcaldes la posibilidad de tener la última palabra, la última decisión de si sus cantones entran en rojo, en verde, en amarillo, en realidad a los COEs cantonales dirigidos por los alcaldes que tendrán que tomar esta decisión. Sin embargo, esta decisión no es una decisión arbitraria, antojadiza, todo lo contrario, es una decisión que tiene que estar basada en información. ¿Con qué información van a contar los alcaldes para la toma de decisiones? Desde la mañana y hasta hace muy pocos minutos, el equipo que ustedes van a ver, el equipo que ustedes van a escuchar, estuvimos reunidos con el directorio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador para que sean ellos los primeros en conocer y en poder hacer todas las preguntas que requieran respecto de estas herramientas, de estos informes técnicos que van a estar en sus manos. También van a estar en las suyas. Luego de la cadena nacional, estos informes van a estar colgados en la página web de coronavirus para que puedan ser analizados desde las distintas ópticas en el país. ¿Qué es lo que tenemos a continuación? En primer lugar, al ministro de Salud, al doctor Juan Carlos Ceballos, que va a presentarles unos ejemplos del informe por provincia que el Ministerio de Salud entregará a cada COE provincial para que éste a su vez lo comparta con los municipios, con los COEs cantonales. Este es un informe muy detallado por provincia con los casos de contagio, con las confirmaciones por edad, por el día de toma de la prueba, que es el día de presentación de los síntomas. Las explicaciones ustedes las van a recibir del ministro de Salud. Luego vamos a escuchar al director del ECU 911, al ingeniero Juan Zapata, que nos va a presentar la evolución en todo tipo de emergencias en el país desde que empezó esta crisis sanitaria. Vamos a escuchar entonces la intervención de Juan Zapata y del ECU 911 para mirar cómo evoluciona esa perspectiva, esa óptica de lo que tenemos por delante, también para que sea considerada por los alcaldes. Luego de esta presentación, el ECU le entregará a cada cantón sus propias cifras, las que corresponden a su circunscripción. Inmediatamente después escucharemos al comandante general de la Policía Nacional con un análisis sobre las cifras de violencia y sobre cómo es el comportamiento de las distintas formas de violencia, de los distintos fenómenos que monitorea la Policía Nacional, porque no podemos perder de vista que luego ya de varias semanas de aislamiento hay peligros que no solamente están fuera de las casas, sino peligros que están dentro de las casas y riesgos que están también asociados al aislamiento. Esto lo va a presentar el comandante general de la Policía Nacional. Finalmente, vamos a escuchar a un grupo de expertos
de la sala situacional del COE. Es un grupo de expertos que le brindan información al COE, pero es una mirada externa. No es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Gobierno, no es la Secretaría de Riesgos, son expertos que con la información y con los datos disponibles en el país hacen un análisis de cuál es la situación de cada cantón. Con todas esas piezas, los alcaldes podrán tener a su disposición los mejores elementos para tomar las mejores decisiones. Empezamos entonces, ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, va a hacer una presentación mostrándoles como el ejemplo en 3 provincias de cuáles son los informes que está preparando el Ministerio de Salud para ser entregados a las autoridades locales. Adelante, ministro, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, espero que me escuchen ahora. El objetivo de esta cadena, desde mi perspectiva, es mostrar los recursos que hemos preparado como Ministerio de Salud Pública para lograr persuadir a los alcaldes de que tienen las herramientas suficientes como para tomar la decisión respecto a continuar como semáforos en rojo o pasar hacia los amarillos. Estos recursos, si es que fueran tan amables en mostrar la primera gráfica, es un ejemplo de lo que ellos van a recibir de manera semanal. Hay la posibilidad de lo que se va creando. Muchas gracias. Y voy a ir detallando cada uno de los elementos. En primer lugar, tenemos en la parte de arriba la provincia de Guayas. Al lado izquierdo ustedes ven el cantón de domicilio en la que se presentan el número de casos descartados, aquellos que han sido confirmados y los que se tiene todavía como sospechosos. La última columna de la tabla de la izquierda es el total personal. A mano derecha, ustedes tienen los casos de COVID por estado del paciente en la provincia del Guayas, que es la provincia que estamos utilizando, por ejemplo, de acuerdo al grupo etario. En este sentido, ustedes tienen fallecidos y también tienen las personas que continúan vivos y de acuerdo al confirmado, de nuevo al tipo confirmado, descartado y sospechoso. A mano izquierda, ustedes tienen en la parte baja el número de casos también por grupo etario, pero que desafortunadamente han fallecido y que tenían el caso de confirmado y descartado y un total al final de la columna de la derecha. También tienen ustedes el porcentaje de personas confirmadas de acuerdo al sexo o al género, y femenino está en 47.9% y masculino en 52%, perdón. También se presentan los casos de acuerdo a la institución donde se han recogido la información y que pertenecen también con la misma clasificación de confirmado, descartado, sospechoso y totales de la provincia de Guayas. Al lado derecho, finalmente, en esta proyección se tienen las causas de acuerdo a la proveniencia de nacionalidad de los pacientes que de nuevo en la misma clasificación de confirmado, descartado y sospechoso se da. Argentina, por ejemplo, tenemos ahí un paciente que está descartado y así sucesivamente. De manera más interesante, se presentan también los casos confirmados por fecha de inicio de síntomas y que pertenece a la provincia de Guayas. El eje vertical a su izquierda tiene el número de casos y en el eje horizontal el día de inicio de síntomas con la fecha. Si seguimos en la parte de abajo, esa gráfica multicolor muestra también el número de confirmados, de descartados y de sospechosos en línea amarilla o con el color amarillo. Y bien interesante, a mano derecha ustedes pueden saber el cantón de domicilio. Por ejemplo, en azul está Alfredo Vaquerizo, Balao, Balsar, en orden alfabético y así sucesivamente. La última gráfica, en la parte derecha, en la parte de abajo, perdón, tenemos los casos por clasificación de nuevo en la provincia de Guayas, que también indica el día de fecha de notificación y si es que son confirmados o descartados. Siguiendo, si pueden por favor pasar a la segunda página,
de este informe, que de nuevo, como dijo la ministra, va a estar disponible para todos y cada uno de los alcaldes de manera semanal. En esta segunda, estamos con los casos de acuerdo en la mano izquierda, por favor, la tabla que está en la mano izquierda de sus pantallas, están el cantón de domicilio, la parroquia de domicilio. Por ejemplo, tenemos de nuevo en Guayaquil la parroquia Tarqui, Jimena, Febres Cordero y así sucesivamente, y con la misma clasificación de casos confirmados, casos descartados y casos sospechosos y su respectivo total. En la parte derecha, en la tabla superior, ustedes van a ver la misma clasificación, pero por grupo de edad y sexo en el Cantón Guayaquil. Tienen, por ejemplo, el número de más de 65 años que han sido confirmados, femenino y masculino para los descartados y su respectivo total a mano derecha. Siguiendo la tabla en su mano derecha, en la siguiente tabla están los fallecidos, confirmados y descartados por grupo de edad y también si son femeninos o masculinos, con su respectiva clasificación a mano derecha. Luego tienen ustedes la procedencia, el caso de COVID por nacionalidad, como se ha dicho, y como se presentó anteriormente, y los casos, la procedencia, aquí hay un error, la procedencia, de dónde vienen, de cuál institución, y tienen el IES, el ISFA y el ISPOL, etcétera, con las tres clasificaciones que hemos hablado durante esta presentación, confirmado, descartado, sospechoso y sus respectivos totales. En la parte inferior de la pantalla ustedes ven de nuevo una gráfica multicolor, que son los casos confirmados por fecha de inicio de síntomas en el Cantón Guayaquil y por parroquia, que es la cuestión que es interesante. Al final, lo que se muestra en pantalla con rojo y verde son los casos de confirmados y descartados. En el eje horizontal ustedes ven la fecha de inicio del síntoma y en el eje vertical están puestos el número. De nuevo quiero recalcar lo que se pone a mano derecha, que es la parroquia de domicilio. Ustedes ven Ayacucho, Bolívar, etcétera, lo cual hace muy interesante y ofrece, como ha dicho la ministra, un recurso extremadamente importante para que cada uno de los cantones, cada una de las provincias tome su decisión. Si me da la siguiente gráfica, por favor. Disculpen por la demora, está subiéndose a la pantalla los siguiente grupo de gráficos. Siguiendo con esta metodología que presentábamos la provincia de Guayas primero, similarmente no me voy a detener en esta gráfica porque esta corresponde a la provincia de Pichincha. Se tiene exactamente el mismo comportamiento, las diferentes gráficas, dividiendo los casos en confirmados, en descartados, en sospechosos y su respectivo total, de acuerdo exactamente lo mismo que presentamos en la provincia de Guayas, se tiene a Pichincha. Sí, también podemos contrastar, si puede pasar de una vez para no perder mucho tiempo, a la siguiente gráfica, por favor. En la siguiente gráfica, exactamente, tenemos una última provincia, espero que esta sea, bueno, perdón, aquí está Quito, en la que, de nuevo, en Quito tenemos el cantón de domicilio, que corresponde obviamente a Quito en este caso, y cada una de las parroquias de domicilio. Tenemos confirmados, descartados, sospechosos, sus respectivos totales, y se replica exactamente lo que había presentado para Guayaquil en Quito. Si podemos avanzar en la parte de abajo, ese gráfico multicolor también representa la fecha de inicio de síntomas, y finalmente en la última gráfica está el día de inicio de síntomas y solamente están, para una mejor comprensión del lector, confirmados y descartados, pero al lado derecho, recalco esto, es la parroquia de domicilio. Esto va a ofrecer
a cada uno de los alcaldes. Me parece que hay una provincia más, si fueran tan amables en presentar esta. Esto va a ofrecer a los alcaldes y a los GATS la opción de tener información de primera mano para tomar la decisión que es correcta respecto a los diferentes semáforos que se van a ofrecer. Esta es la última y esto es Zamora Chinchipe. Obviamente el número es mucho menor de las dos ciudades grandes que hemos presentado adelante, pero tiene exactamente el mismo formato. Tenemos la provincia de domicilio, los datos, confirmado, descartado, sospechoso, y el total en la mano izquierda de la tabla superior. Y en la tabla superior derecha, esto está dividido o estratificado por grupos etarios y corresponde a los fallecimientos. Muy similar a las anteriores están el número de fallecidos, confirmados, descartados, etcétera. Y ustedes ven aquí cómo varía considerablemente comparando con las dos presentaciones anteriores el número de casos por las diferentes cantón de domicilio a mano derecha en sus respectivos colores. El eje horizontal vuelve a presentar las fechas. Siguiendo hacia abajo tenemos una clasificación que está de confirmados, descartados y sospechosos por fecha de inicio en toda la provincia, y que en el último gráfico, el de las líneas, se presentan solamente los confirmados y descartados en toda la provincia de Zamora Chinchipe, de manera de ofrecer al lector una lectura más rápida. Yo termino acá y paso a María Paula para que continúe con las siguientes presentaciones. Gracias, ministro. Me parece que desde Ecuador TV vamos a darle paso directamente al ingeniero Juan Zapata. Muchísimas gracias, estimada ministra, ministros y obviamente los colegas periodistas que están en este momento. Igualmente, en lo que respecta al ECU 911, hemos hecho nosotros desde el 12 de marzo que empezó, obviamente, la crisis sanitaria hasta el 28 de abril, hemos recibido 1.729.000 llamadas. Eso traducido en emergencias son 607.438, porque por una emergencia puede ingresar más de una llamada. Y estamos nosotros determinando que hacemos 5 categorías de articulaciones de emergencia: seguridad ciudadana, gestión sanitaria, gestión de riesgos, tránsito, movilidad y respuestas municipales. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo que manejamos ahora, que es la crisis sanitaria, que hasta el momento hemos recibido 196.174 atenciones respecto a crisis sanitaria. La principal ciudad que más emergencias respecto a esto ha generado son Guayaquil con 51.725 y le sigue Quito con 32.735. Pero vamos a mirar la evolución de la curva, es decir, cómo se va comportando las emergencias sanitarias en el país. Ustedes pueden observar, aquí sí hemos tomado nosotros como parámetro el 1 de marzo, con la finalidad de no serle muy cercano al 12 de marzo que inició la crisis sanitaria. El 1 de marzo tuvimos 1.821 emergencias a nivel nacional, tuvimos un pico que es el 25 de marzo con 6.387, es decir, tuvimos un crecimiento del 251%. Del pico al 28 de abril, ustedes pueden observar que hay una tendencia descendiente, que es una reducción del 51.4%. Y generamos una triangulación desde el 28 de abril hasta el 1 de marzo con la finalidad de determinar en qué momento volvemos a esa, digamos, hasta cierto punto normalidad que teníamos antes de la crisis sanitaria, y obviamente todavía hay un crecimiento del 80.2% en las emergencias nacionales. Vamos a analizar la provincia de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil en la provincia del Guayas, solamente por el tiempo. Esto tenemos, como lo decía la ministra, esta información es para que tengan absolutamente todos los COEs cantonales y todos los alcaldes de todas las ciudades del país. Hoy estamos solamente poniendo un ejemplo de lo que podemos dar información a nivel nacional. Vemos cómo Guayaquil igualmente tenemos distribuido por parroquias, pero vamos a ver el comportamiento de la curva. Guayaquil, iniciamos el 1 de marzo con 233 atenciones en gestión sanitaria. Guayaquil tiene el pico que es el 25 de marzo. Obviamente es el mismo nacional porque Guayaquil llevaba la tendencia.
y tenemos en ese momento 2.169 atenciones. Hay un crecimiento del 830%. Es bastante complicado estos días que tuvimos con la ciudad de Guayaquil en lo que son atenciones de gestión sanitaria. Pero si ustedes observan, desde el pico que tuvimos el 25 de marzo, relacionado ya al 28 de abril, que es la información actualizada que tenemos, que nosotros manejamos 494 emergencias, hay una reducción del 77%. Y haciendo la triangulación del 28 de abril al 1 de marzo, todavía hay digamos, un sistema creciente del 112%. Vamos a analizar la ciudad de Quito. Les vuelvo a insistir, esta información tenemos de todas las ciudades del Ecuador, inclusive distribuida por provincias, por ciudades y por cantones. Vamos ahora con Quito. Los comportamientos los vamos analizando por ciudades porque una ciudad es diferente el comportamiento respecto a otra. Por eso es que les estamos entregando toda esta información para que los alcaldes tomen las mejores decisiones. En la ciudad de Quito, vamos con Quito, por favor. En Quito tuvimos nosotros el 1 de marzo 322 emergencias. Es decir, partimos con ese parámetro. Existe un tema ascendente y tuvimos el pico el 21 de marzo con 888 atenciones. Esto significa un 175% de aumento. Y comparado el 21 de marzo frente al 28 de abril, que es la fecha en la que estamos, obviamente hay una reducción mucho menor que es del 20%. Por eso les decía, cada ciudad tiene una relación y una situación totalmente diferente. Y triangulado del 28 de abril al 1 de marzo, todavía tenemos nosotros un sistema creciente del 119%. Estas informaciones nosotros, como ustedes pueden observar, tenemos reloj de datos, sabemos exactamente las horas, los días, igualmente las emergencias por subtipo. Toda esta información estará a consideración de los señores alcaldes. Y también al ECU se nos ha dado algunas responsabilidades respecto a la indisciplina social, es decir, estamos viendo el tema de las aglomeraciones. Hasta el momento nosotros hemos recibido 24.314 reportes de aglomeraciones. La ciudad que más reportes hemos tenido es Quito con 4.074, le sigue Guayaquil con 3.005, después Ambato con 1.354 y Cuenca con 1.156. Vamos, esto también estamos con mapas de calor que no solamente podemos llegar a las parroquias, sino inclusive podemos llegar hasta los barrios porque tenemos las coordenadas de los barrios. ¿Y por qué le interesa esto también a los alcaldes? Para obviamente tomar las decisiones en sus respectivas jurisdicciones frente a esto. La misma situación tenemos frente al toque de queda que hemos recibido hasta el momento 54.884 alertas respecto a toques de queda. Esto lo generamos a través de las 5.800 cámaras que tenemos a nivel nacional y sobre todo también hemos estado mirando nosotros lo que es la restricción vehicular. Aquí tenemos que dar bastantes análisis porque algo interesante, nosotros por ejemplo el sábado y el domingo se restringe la circulación vehicular al 100%, sin embargo a las 5 de la tarde los domingos es cuando las personas más aglomeraciones de personas tenemos, es decir, dejan los vehículos pero salen obviamente los peatones. Ustedes pueden observar las ciudades que mayor complicación hemos tenido frente a restricción vehicular es Guayaquil, Quito, Machala, Riobamba, Ambato, Loja, es decir, los porcentajes de restricción van desde los 30, 25% e inclusive hemos llegado hasta 65 y un día, el día lunes de la semana anterior, por ejemplo, llegábamos hasta porcentajes superiores y llegando a cerca al 80%. Esto se lo hace con videovigilancia, las 5.800 cámaras y con modelos de ingeniería de tránsito, lo cual nos dan acciones referentes para que tomemos decisiones también respecto a estos aspectos que son importantes. Solamente para terminar, indicarles que la información que cuenta el 911 está respaldado por fichas, es decir, si yo hablo de 607.438 emergencias, tenemos ese número de fichas y todas las llamadas que se generan al 911 igualmente se graban. Por lo tanto, es información absolutamente confiable de las articulaciones realizadas por el 911 a nivel nacional con el apoyo, en este caso, de todas las redes de salud a quienes agradecemos, Ministerio de Salud Pública, el IES, Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Doy paso a la señora ministra o entiendo a quién va a moderar.
Perfecto, retomamos el enlace aquí en estudios para dar paso ahora mismo al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, para conocer su informe. Buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes. Permítanme iniciar presentándoles un saludo y reconociendo también el comportamiento y la actitud de la mayoría de ciudadanos en el Ecuador y de las instituciones que estamos gestionando la crisis. Esta es una actitud ejemplar en términos de profesionalismo, de responsabilidad y de disciplina. Las medidas de contención adoptadas demuestran que tienen un impacto positivo en la tasa de contagio, en la propagación del virus, pero no es realista esperar que el aislamiento perdure mucho tiempo. Hay que hacer una transición y una transición técnica hacia una nueva normalidad. Esta transición es un giro que no tiene que ser por qué considerado como peligroso o de retroceso. Si observamos con rigurosidad algunos indicadores, este debe ser un cambio gradual, coordinado con los gobiernos locales, adaptable a los datos, especialmente de salud, a los datos epidemiológicos, pero en equilibrio también con otras variables, especialmente con las variables económicas y con las variables sociales. La policía en ese sentido proporciona datos técnicos para la toma de decisiones a nivel de los gobiernos autónomos desconcentrados. Desde la dimensión social, la información que nosotros disponemos es una información ante y post aislamiento y antes y post distanciamiento, en un análisis temporoespacial que nos permita adecuarnos a las realidades y poder avanzar. Esta información es una información sólida que permite también utilizar varias metodologías, una metodología descriptiva, una metodología predictiva y plantear escenarios a través de los indicadores. Básicamente, la tasa de homicidios, que es el indicador proxy de seguridad o inseguridad en el mundo, y a través de este también se mide otro tipo de violencias que pueden estar sucediendo, violencias de tipo psicológico, violencia sexual. Pero si controlamos algo que el valor más importante, que es la vida humana, nosotros podemos tener una dimensión de lo que estaría sucediendo. Así como también la delincuencia, y la delincuencia no solamente traducida en la denuncia ciudadana, sino en algunos aspectos cualitativos. Así tenemos nosotros una data que para fines explicativos y de la descripción que hoy vamos a hacer, hemos utilizado los datos desde el año 2019, 12 meses, enero hasta diciembre de ese año, y desde enero hasta abril del 2020. Lo que hemos observado básicamente es que los promedios se mantienen. El promedio mensual de tasa de homicidios y de frecuencia de homicidios el año anterior fue de 98.7 y en este año se mantiene en 96.5 con un promedio semanal de 22.8 y en la crisis de 21.4, pero el promedio diario de 3.2 y 3.3. Como no hay una distribución homogénea de los delitos y de la violencia, tenemos que ir viendo qué es lo que sucede en tiempo y en espacio, en territorio, y tenemos algunas provincias en las cuales se ha presentado incrementos. Coincidencialmente, en estas provincias son aquellas en las cuales también existe mayor tasa de propagación de contagio del virus. Y cuando esto lo analizamos por umbrales, como ustedes pueden mirar en la parte baja de la diapositiva, los umbrales son periodos semanales y son técnicamente de mejor interpretación porque son similares, a diferencia de los meses, son distintos. Algunos meses comparados con el mismo periodo anterior tienen fines de semana diferentes. En cambio, a las semanas estamos mirando los mismos días. Durante el año, la primera semana hasta la semana 11, antes de que se adopten las medidas de restricción, de contención y de aislamiento, nosotros teníamos un promedio de 25.7 muertes violentas y hemos pasado desde la semana 12 de lo que va del año y semana 1
de la gestión por el coronavirus a un promedio de 14.7. Esta reducción es significativa, efectivamente, aunque no es un tiempo adecuado como para mirar la tendencia. Sin embargo, podemos ver que las 2 últimas semanas existe un rebrote de violencia y este rebrote constituye una curva asintótica que nos está explicando que en algunos territorios algo está sucediendo y debemos prestarle mucha atención. Para eso transformamos la información cuantitativa en cualitativa y luego iremos viendo el perfil de las personas que se encuentran relacionadas. Esto ya traducido básicamente a la gestión desde que inició el aislamiento, desde el 15 de marzo, 14 de marzo al 28 de abril, nosotros ubicamos provincias y cantones en los cuales está sucediendo con mayor frecuencia. En 18 provincias se han suscitado muertes violentas, en 6 no han existido reportes y en cuanto a cantones son 38 los que han sufrido violencia y 186 cantones que no existen. Pero cuando nosotros miramos esto ya en un ritmograma, miramos que en las 11 primeras semanas que constituyen los 2 primeros meses y 15 días se registraron 277 homicidios intencionales, mientras que 109 homicidios intencionales desde el día 1 del aislamiento. Esto diría hay una reducción bastante importante, pero insisto en que los últimos días ha existido un rebrote. Pero más allá de esta interpretación cuantitativa, cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando con grupos vulnerables, ahí miramos dónde están las distorsiones. En este periodo de tiempo de la gestión que tiene que ver con el COVID, han perdido la vida niños en un incremento significativo. El día de hoy, esto fue una presentación que se hizo con datos hasta ayer 12 de la noche, pero el día de hoy 2 infantes y 2 menores de edad volvieron a perder la vida por estas tensiones que pueden estar existiendo y presiones al interior de sus propios hogares. Adolescentes entre 12 y 17 años de igual manera, hay un crecimiento en jóvenes de edad económicamente activa también entre 18 y 29, que muchas veces en este aislamiento podrían estar viviendo algún tipo de estrés producto de ingresos económicos, y adultos mayores y adultos que se mantienen. El tipo de lugar también nos llama la atención. Casi el 40% de este total de 109 muertes violentas suceden en espacios privados y en áreas rurales en el 26%, constituyéndose la violencia criminal también un factor importante. Y esta violencia criminal también tiene que ver con grupos vulnerables que en circunstancias en que hay mucha persona en situación de calle y que puede cometer un acto de extrema agresividad hasta quitar la vida a una persona. Inclusive personas en vulnerabilidad que se encuentran también en tránsito dentro del país por este efecto que nosotros tenemos como un embudo de todo lo que nos viene desde el Perú para un paso hacia su país de origen. El arma de fuego, hemos hecho muchos esfuerzos para evitar que exista la posibilidad de contacto con armas de fuego. Hemos retirado un número significativo de armas de fuego. Sin embargo, 62 personas también mueren por este elemento al interior de sus casas y el 40% con otros elementos. En lo que tiene que ver a delincuencia, observamos también una curva de caída absolutamente importante, pero esto hay que hacer siempre una aclaración. La policía recoge esta información a través de la denuncia y ahora estamos únicamente trabajando en fiscalía con flagrancias y las denuncias están un poco limitadas, además de que los ciudadanos no pueden y no tienen la posibilidad de hacer una denuncia en línea. Pero nosotros registramos también la demanda de servicios de policía que tienen que ver con delitos que suceden en la calle y que son solicitados a través del ECU 911 o a través de observación directa de los patrulleros o del chat comunitario en las unidades de policía. Cuando miramos el delito también lo miramos desde varias dimensiones. ¿Qué está sucediendo con la delincuencia organizada
transnacional que tiene que ver con mercados ilegales de alta rentabilidad, básicamente narcotráfico, básicamente también contrabando a gran escala y que tiene que ver también con delincuencia organizada nacional, igual contrabando y microtráfico. Y también puede haber trata de personas, también puede haber tráfico de algún otro tipo, minería ilegal. En todo esto no hemos descuidado nuestra misión esencial, seguimos trabajando, pero existe una reducción sumamente importante. Pero aquí lo que nosotros empezamos a ver también es una invisibilidad de una cantidad de delitos que por la no posibilidad de presentar denuncia no se los registra. Sin embargo, hay territorios en los cuales a nivel de provincia y a nivel de cantón también continúan y son casi repetitivos en relación al mismo problema de violencia y también repetitivo en cuanto tiene que ver al tema de propagación del coronavirus. Si esto ya que está sucediendo en temas intramurales lo miramos, vemos que la mayor demanda y la mayor denuncia se hace a través de, o se hacía a través del ECU 911 y a partir de la semana 9 hemos tenido una caída también importante y a partir de la primera semana se ha mantenido. Sin embargo, de igual manera, las 2 últimas semanas empieza a presentarse una mayor número de demandas, de denuncias y de demandas de servicios de policía por temas de violencia intrafamiliar. Esta misma lógica sucede en relación a denuncias, en relación a detenidos y en relación a casos que investigan nuestras unidades especializadas. Otro factor importante a considerar es lo que está sucediendo con grupos vulnerables. Y uno de los grupos vulnerables, lógicamente, son los menores de edad. Este grupo vulnerable tal vez no les está afectando o el impacto que tienen científico en cuanto a su edad, la presencia del COVID-19 no sea muy alto, pero nosotros creemos que a infantes y adolescentes sí está teniendo el confinamiento un alto impacto y una alta afectación. Una alta afectación no solamente porque ya de hecho han alterado el ciclo educativo, sino que a través de este mecanismo están expuestos a las redes sociales, a este dark web, a este internet oscuro, a esta posibilidad de hacer víctimas de prostitución infantil, de pornografía infantil, a las redes sociales de fraude y estafa. También hemos tenido no solamente hechos ya observables, que son los que miramos aquí desde el día 1 de la gestión de la pandemia, 21 casos denunciados, observados y judicializados de abuso sexual a menores de edad, violaciones, acoso sexual que sucede en espacio privado y que al final también termina en desapariciones voluntarias de los menores de edad de sus propios hogares, que luego hay que buscarles y recuperarles. Pero todo esto es parte de los momentos de intolerancia que se viven también en los espacios de confinamiento. Parecería que no es un número grande, pero para nosotros es un número sumamente representativo y que merece adoptar una serie de acciones importantes. Y estas acciones las estamos monitoreando también con las unidades especializadas, tanto de la Dirección General de Inteligencia como de la Dirección Nacional de Policía Judicial, para mirar qué es lo que está pasando con los ciberdelitos y con los ciberataques en el Ecuador. Han existido cerca de 3.000 fraudes en la gestión del coronavirus ya, asociados a compras, asociados a fraudes por diferentes medios de pago y también ataques por internet, ataques selectivos. Tenemos también abuso sexual y pornografía informal, tenemos ataques focalizados a través de fake news, tenemos el phishing que termina siendo un mecanismo para secuestrar información, la presencia de criptomonedas también para estafar, el mecanismo del cryptojacking para envenenar equipos, la presencia también del skimming, que es un robo de tarjetas y de los números de tarjeta para hacer pagos de carácter fraudulento. El Ecuador ha registrado más de 13.000 ataques en este año y de esos cerca de 7.500 ataques solamente en los periodos desde que iniciamos la gestión del coronavirus.
para ir finalizando la presentación de productividad de todo lo que ha hecho la policía, tanto en su misión esencial y constitucional que no ha sido descuidada. Hemos presentado y hemos responsabilizado ante la justicia a 2.483 delincuentes por delitos de tipo común. Se han decomisado 25.500 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos retirado de la calle 1.466 armas de fuego, desarticulando y desestructurando 449 organizaciones, un número importante que sobrepasa los 1.500 vehículos y motocicletas recuperadas, así como un número también importante de más de 2.800 vehículos y motocicletas que han sido retenidas con fines investigativos. Ya en la emergencia sanitaria, es decir, desde el 15 de marzo hasta el 28-29 hoy de abril, hemos hecho 102.428 operativos, 1.036 personas han sido detenidas, 31.088 sancionados por el toque de queda. Tenemos conductores y motocicletas sancionadas, 17.840, conductores de vehículos y motocicletas retenidas también 4.950. Hemos tenido que también trabajar muchísimo y de la mano con otros actores que están definiendo la política para mantener especialmente los cercos epidemiológicos con salud, para que los aislamientos sean cumplidos, y hemos estado también desarrollando partes policiales a aquellos que abandonan los cercos que tenían obligación de hacerla, así como también a las personas que vienen desde sitios de alto riesgo y en los viajes humanitarios y que también como política pública se ha definido cumplan con la cuarentena de 14 días. Esto hemos estado vigilando con agentes de policía judicial, con agentes de inteligencia y en algunos casos con policía uniformada si así lo requería. Hemos hecho también dentro del periodo de la gestión del COVID-19 simulacros en los centros de rehabilitación social para tratar de disuadir y persuadir la posibilidad de no solamente amotinamientos, sino fugas que no se han dado. Hemos tenido varios problemas complejos también en las cárceles que han sido controladas. Hemos retirado en este periodo 193 armas de fuego, 63 bandas desarticuladas, 3.681 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas. Hemos ayudado a personas y adultos mayores. Se han hecho más de 36.226 acciones comunitarias que tienen que ver también con estos aspectos para poder liberar un poco las tensiones que producen los confinamientos a los grupos vulnerables. Han sido también 16.390 acciones desarrolladas con nuestros policías formados en Naciones Unidas, los policías cascos azules, que están ayudando, haciendo ayuda humanitaria en unas redes público-privadas, en algunos cantones en donde más se necesita llegar con los kits que el gobierno nacional y que la parte privada está colaborando. Además, como entendemos perfectamente que son los corredores logísticos y es la movilidad la que puede convertirse en un vector de transmisión acelerado del COVID-19, nos hemos visto en la obligación de plantear varias alternativas de puntos de control y puntos de chequeo en todas las fronteras interprovinciales, interregionales, interparroquiales. Son un total de 456 puntos en donde se gestiona la seguridad 24/7. Ahí estamos con personal permanente, con relevos permanentes, tratando de evitar justamente que algunos cantones que son contiguos, y especialmente ponemos mucho más énfasis con la información de salud cuando conocemos que unos cantones tienen una baja o moderada presencia de personas confirmadas o sospechosas y otros en donde existe una alta presencia de virus. Para finalizar, creemos que nuevamente insistimos, esta transición del aislamiento al distanciamiento social no tiene que ser visto como algo peligroso en la medida en que vayamos observando un tablero de indicadores, tanto de salud, que es lo principal, con rigurosidad en el tema de salud, pero también en los temas sociales y en los temas económicos. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación de la Policía Nacional.
Perfecto, muchísimas gracias al comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, por su análisis. Ahora mismo vamos a dar paso al equipo del Instituto Geográfico Militar y a la cabeza se encuentra el coronel Carlos Endara. Muy buenas tardes, escuchamos su informe. Muy buenas tardes con todos, muchísimas gracias. El Instituto Geográfico Militar, como líder del grupo de geoanalítica y en coordinación con la Universidad Central, la Universidad de Cuenca y con varias instituciones, propone una mirada externa a criterios técnicos científicos que permitan proyectar los escenarios epidemiológicos a nivel espacial, es decir, geográficos, durante las próximas semanas y fortalecer las decisiones para la prevención, mitigación y control de la pandemia en el Ecuador. Así, los objetivos son caracterizar el comportamiento temporoespacial de la pandemia en el país a fin de establecer escenarios que faciliten la toma de decisiones, presentar los resultados de los escenarios de dispersión del COVID-19 a nivel de cantones de Ecuador, pero estrechamente relacionados con los patrones de movilidad, es decir, entregar una herramienta dinámica. A continuación le doy la palabra a la doctora Marta Villagómez. Gracias, coronel. Muy buenas tardes con todos. Continuando con la explicación que el señor coronel inició, voy a explicar un poco las variables que ha utilizado el Instituto Geográfico Militar y todo este grupo de geoanalítica para realizar este estudio temporoespacial. En primer lugar, hemos utilizado insumos de población proyectada por el INEC al año 2020. Hemos utilizado números de casos positivos confirmados por cantón, según los datos del COE nacional, hasta la semana epidemiológica número 16. También tenemos el número de viajes diarios entre cantones, un proyecto realizado por la Universidad de Cuenca al año 2019. Además, hemos trabajado sobre la unidad espacial nivel cantonal y hemos utilizado el índice de vulnerabilidad COVID a nivel cantonal realizado por el INEC. En este sentido, también quiero presentar un poco la metodología de estudio. Tenemos tres componentes: el componente epidemiológico, el componente de movilidad y el de análisis temporoespacial. En el epidemiológico, lo que hemos hecho es calcular el número de casos positivos confirmados sobre el total de la población al año 2020, multiplicado por 100.000 habitantes. En el componente de movilidad tenemos el promedio de viajes diarios realizados entre cantones y en el análisis temporoespacial hemos hecho una combinación de ambos. En esta diapositiva quiero mostrarles cómo ha ido evolucionando el número de cantones, la tasa COVID por semana epidemiológica calculadas a partir del inicio de la pandemia a nivel cantonal. Es así que ustedes pueden observar en el gráfico cómo ha ido incrementando el número de cantones por cada semana epidemiológica. A continuación, el ingeniero Edison Bravo va a explicar la parte de movilidad. Por favor, para que le den la palabra. Sí, muchas gracias. En la siguiente diapositiva, ustedes lo que pueden observar es una animación en la que se puede observar cómo estos viajes se han realizado entre cantones y también muestra cómo este índice COVID también va variando con esa movilización, de tal forma que uno puede observar cómo en el tiempo y en la movilidad de las personas, en los cantones va apareciendo la infección por COVID. Esto nos ha permitido sacar 4 escenarios en los que contrarrestamos y confrontamos esta información y tenemos cantones altamente infectados, cantones que están no tan infectados y con baja infección, y estos escenarios nos permiten identificar cantones que definitivamente están en un escenario de movilidad entre cantones que están muy infectados, medianamente infectados y que tienen alta presión, de cantones que están infectados por COVID y de cantones que están interconectados con otros cantones que no tienen tanta presión por COVID. Esto permite principalmente buscar políticas de movilidad para cuando sea necesario cambiar, por ejemplo, de semáforo
de un color a otro. Esta herramienta lo que permite es dar elementos técnicos para encontrar estas políticas de cómo manejar la movilidad intercantonal. A continuación, el doctor Aguilar. Buenas tardes. Este esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario ha estado encaminado principalmente para construir una herramienta que permita escoger los cantones, parroquias o barrios que pueden reiniciar actividades con alguna seguridad o con la máxima seguridad posible. El transcurso de la epidemia en el Ecuador hasta este momento ha generado zonas de muy alta y alta transmisión de la enfermedad, en donde un número importante de personas ha sido afectada ya por el COVID-19, han desarrollado infección y como consecuencia de esto también han desarrollado inmunidad. Aquí ocurrió ya epidemias explosivas y ha tenido alto impacto en la mortalidad. Estas zonas, que están constituidas principalmente por Guayaquil, San Borondón, Durán, Babahoyo y la zona periférica que tuvo alta transmisión, consideramos que existen poblaciones que tienen una inmunidad significativa y que podrían reiniciar algunas actividades más adelante. Luego tenemos una zona de transmisión mediana en donde empieza a transmitirse con mayor velocidad el COVID-19, la mayor parte de la población es susceptible y hay epidemias que están en cursos y brotes que están convergiendo de forma significativa. Estas están constituidas en este momento por la provincia de Santa Elena, Manabí, una zona del centro del país en donde están las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Cañar, y principalmente la ciudad de Quito que está en esta fase. Estas áreas deben tener la máxima aplicación de acciones de restricción de la movilidad social y del aislamiento. Estamos en alerta máxima. Mientras tanto, existe un área importante del país en donde están casi 11 millones de personas, en donde existen cantones que hay pocos casos o que no hay cantones, y estos deberán ser tomados en cuenta para la tercera fase. Esto apunta a algunos elementos fundamentales. Los cantones, parroquias o barrios candidatos a cambiar de color en el semáforo de rojo a amarillo deben cumplir algunas condiciones. Primero, que ya sufrieron un brote epidémico y el brote epidémico está resuelto, que ha disminuido el número de personas que se ingresan a los hospitales con casos graves, que ha disminuido el número de fallecimientos. Y en casos de ciudades grandes como Guayaquil y Quito, es deseable que existan encuestas epidemiológicas que muestren que un número importante de la población esté inmunizada y de este modo tener una seguridad que cuando se reinicien las actividades no se produzcan rebrotes importantes que exijan nuevas cuarentenas. Esta estratificación epidemiológica sirve para orientar de forma segmentada y de forma particular las medidas de prevención y de control. Este equipo ha recomendado también la incorporación de prácticas comunitarias con la participación de estudiantes universitarios que contribuyan a la vigilancia epidemiológica, a la identificación de riesgos específicos, a la prevención y a la promoción de control en cada uno de estos conglomerados, y así de ese modo fortalecer la capacidad de respuesta comunitaria local. Se ha recomendado también fortalecer y profundizar algunos equipos que permitan hacer un análisis epidemiológico adecuado, que contribuyan con información técnico-científica para los alcaldes para que puedan tomar las acciones más adecuadas, más precisas y oportunas, visando la seguridad de la población que va a reiniciar actividades.
Perfecto, agradecemos ahora mismo a los representantes del Instituto Geográfico Militar y vamos a dar paso a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Buenas tardes, ministra. Le escuchamos con su informe. Buenas tardes. Nuevamente, solo una última precisión. Si bien el Instituto Geográfico Militar coordina la sala situacional y el grupo al que hemos escuchado es un grupo que está integrado por académicos de diferentes universidades y por expertos que tienen un origen distinto. Es un grupo multidisciplinario el que nos ha hecho esta presentación de varias voces, como ustedes han escuchado. Quiero solamente cerrar con un par de detalles. En este análisis, en el último análisis que tiene también una consideración sobre circulación, sobre contacto entre cantones, el análisis parte del supuesto de normalidad de movilidad, es decir, que no haya restricción de circulación entre provincias y cantones. Ese es el nivel de conexión que existe entre cantones y entre provincias cuando no hay ninguna restricción. Hay que considerar entonces que en este momento la circulación está muy restringida, pero ojo que estas consideraciones se hacen con otro nivel de movilidad. Estamos trabajando para utilizar ya los datos que considerarían una movilidad restringida como la que tenemos en este momento o una con un poco menos de restricciones si es que cambiamos a diferentes colores en el semáforo. Pero lo que tenemos en este momento es sin restricciones, es decir, es el escenario de mayor contacto posible el que hemos revisado. Aunque esta ha sido una cadena larga, mucho más larga de lo que estamos acostumbrados, nos parece que era fundamental que toda la ciudadanía conozca cuál es la información que se va a entregar a los alcaldes. No se está entregando a los alcaldes ni competencias ni tareas que le corresponden al gobierno nacional. El gobierno nacional seguirá encargado de todas las tareas que le corresponden, del orden público, de los controles, de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista del sistema de salud. Los alcaldes no hay ninguna delegación ni entrega de competencias. Lo que sí hay es un compartir la decisión sobre en qué momento se encuentra cada circunscripción territorial, cada cantón. Con esta información, nosotros, como ustedes ven, tenemos sugerencias, tenemos preocupaciones sobre cantones en donde la violencia empieza a tener un repunte y mucha de esta violencia es interna, es en las casas. Para nosotros es un indicador de presión. También es un indicador de cómo van subiendo los niveles de desobediencia en algunos lugares, que también está asociado a cuáles son los mecanismos de control. Pero, por supuesto, los datos más importantes son los de salud. Y en estos datos es evidente que algunos cantones no están en condiciones de un cambio hacia amarillo. Otros cantones sí. Los informes que ustedes han visto los van a poder encontrar en unos pocos minutos en la página Coronavirus Ecuador, que es en donde estamos concentrando toda la información. Y este último informe del IGM que clasifica diferentes indicadores como alto, muy alto o bajo, también ustedes lo van a encontrar organizado para cada cantón del país. Los informes del Ministerio de Salud de todas las provincias dividido por todos los cantones y la información de Policía Nacional y de emergencias de la misma manera. Esta es la información que entregaremos a los alcaldes para que tomen las mejores decisiones que, por supuesto, vamos a acompañar en lo que sea necesario, como se los he ratificado directamente esta mañana en la reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Natalie, si le parece, y todavía tenemos algunos minutos, creo que este puede ser un momento oportuno para recibir preguntas de los medios de comunicación que nos ayuden a tener más clara la información que se ha presentado en esta tarde. Agradecemos las palabras de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Simplemente una precisión, en este momento nosotros vamos a dar por terminada esta cadena nacional y les invitamos a los diferentes medios de comunicación a participar de la rueda de prensa virtual que se realizará en breves minutos por la señal de Ecuador TV. Gracias a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las diferentes autoridades por participar de esta cadena nacional. Muy buenas tardes.